Hola, estás en Vive tu Emoción, un podcast de psicología donde te acercamos todo lo que no te han contado sobre tus emociones. Hoy con Karina Amezquita, psicóloga peruana con perspectiva de trauma y MDR. Te damos la bienvenida a este rinconcito del mundo donde sabéis que nos encanta meternos a escudriñar conceptos psicológicos y con variedad. Intentar hablar de todas las experiencias psicológicas donde alguien se pueda ver representado. Y hoy es de nuevo un caso más donde queremos llegar a personas que se sientan identificadas con este concepto que vamos a abordar de duelo migratorio. Hemos elegido la esencia de valor, como veis aquí, como siempre nos acompañan, porque va mucho de valor, de valentía y de fortaleza de lo que vamos a hablar hoy, con vehemencia, con rigor, acompañados de una persona muy especial, ¿verdad, Marta? Sí. Que nos vas a presentar. Sí, acompañadas de una persona muy especial, amiga, a la que quiero y admiro, eso Igualmente. sin duda, y que teníamos muchísimas ganas de que pudieses estar aquí. Muchísimas. Muchísimas. Se ha hecho esperar. Se ha hecho esperar, pero aquí estamos. Aquí estamos. Bienvenida, Karina. Gracias, chicas. Gracias por ese espacio, de verdad. Gracias a ti. Bueno, para quien no te conozca, Karina Amezquita, psicóloga peruana, experta y trabajo en trauma y en MDR. Hoy venimos a hablar de un tema muy potente, Súper potente. que te atraviesa a muchos niveles, a nivel personal y a nivel profesional. Sí. Venimos a hablar de duelo migratorio porque este podcast lo grabamos en España y tú eres peruana y llevas aquí en nuestro país 7 años. ya unos cuantos. Sí. La fortuna y la suerte de habernos encontrado en el camino, Totalmente. la verdad, porque la verdad que para mí ha sido uno de los descubrimientos más bonitos a muchos niveles de estos últimos años, junto con nuestra amiga Agus, que también ha estado aquí, Sí. y con nuestro amigo Sergio, que también va a estar aquí, ¿no? Al final rodearnos de gente bonita a nivel personal y profesional. Y queremos preguntarte, ¿no? Lo primero de todo, quizás, ¿por qué venimos a hablar de duelo migratorio y por qué para ti, evidentemente, es un tema tan importante y desde dónde lo vamos a hablar hoy? A ver, el duelo migratorio es un concepto que ya se ha trabajado. Creo que mucha gente lo viene ya hablando de este fenómeno, ¿no? Básicamente porque se ha incrementado mucho la migración, ¿no? Y es un concepto importante porque es mucho más complejo de lo que uno puede pensar ¿no? Tiene muchas variables y tiene una repercusión muy importante en la salud mental de cualquier ser humano. Bueno, personalmente me toca porque soy peruana, vivo aquí hace 7 años, pero he tenido igual diferentes dificultades como todos. Y es un concepto, como dices tú, ¿no? Que yo no solamente lo he estudiado, me he enfocado en él desde una visión de trauma, por eso es que me enfoco también en el MDR, sino también en que es una vivencia personal que me permite, lo que encuentro en la teoría, darle un sentido, pero un sentido que realmente te toca visceralmente, ¿no? Y para mí es muy importante hablar de esto porque es crucial en la vivencia de cualquier migrante darle visibilidad a este duelo que muchas veces se hace invisible. Por eso. No estamos en esta profesión ninguno de casualidad. No. No somos psicólogos o psicólogas por casualidad. Y muchas veces los conceptos en los que nos especializamos o el foco que le ponemos en cosas, en situaciones vitales, nos ayuda a nosotros mismos, ¿no? Y nos ayuda a transitar y le da sentido a toda nuestra vivencia también. A mí nada me parece más bonito que poder trabajarnos internamente muchas cosas que luego lo podamos transformar y darle sentido, ¿no? Pero por eso tenemos que hacer un trabajo muy grande. Y yo te he visto hacer un trabajo brutal y muy intenso, Sí. precisamente en esta parte, ¿no? Y además como darle mucho sentido, siempre me pareció precioso verte especializarte precisamente en todo esto para poder acompañar a otras personas quizás pudiendo tener ellas lo que tú no tuviste o no encontraste en todo ese proceso, ¿no? Sí, la verdad es que cuando yo salí de Perú yo tenía una visión completamente distinta de lo que yo venía a hacer aquí, ¿no? Yo al salir de Perú hace 7 años, en realidad, en resumen, era una sensación de estancamiento, de que las puertas estaban cerrando,
Y afortunadamente, ahí viene una parte de privilegio, tenía una posibilidad de venir porque mi madre vive aquí, en Cádiz. Entonces yo estaba estancada, tenía todo esto. Además, yo había estudiado psicología clínica, en Perú se llama psicología clínica, aquí es la sanitaria, pero la vida me llevó a trabajar en recursos humanos. Entonces dije, bueno, de repente esta es la oportunidad, las puertas se cierran para irme, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque tú vienes y tienes una expectativa de algo, pero encuentras algo completamente diferente. Entonces yo quizás venía a trabajar en la parte sanitaria, en el 1 al 1, luego encuentro un montón de dificultades de las cuales ya vamos a hablar. Y es en este trayecto que las puertas se van cerrando y se te van presentando dificultades y te ves obligada a tener otras vivencias que luego te van sumando y de pronto dices, yo vine para esto, pero la vida no por nada me ha puesto en este camino. Entonces, ¿por qué no me centro en ayudar a gente que si yo, desde mi experiencia migrante, la he pasado muy mal, tomando en cuenta que mi migración no ha sido una migración forzada, sino ha sido una migración voluntaria, con cierto soporte, no ha sido ni la más privilegiada, pero tampoco ha sido una migración completamente como que, bueno, aquí estás y no tienes ningún tipo de sostén, ¿no? Y eso me hizo pensar, si yo le he pasado tan mal, si yo he pasado por un duelo migratorio muy complejo, por un síndrome de Ulises, del que ya vamos a hablar también, yo no me imagino el dolor y el sufrimiento realmente que pueden atravesar estas personas que vienen en una situación completamente distinta a la mía. Yo no me puedo imaginar a estas personas que llegan a un centro de acogida o que terminan en un CIE, ¿no? Digo, ¿qué sostén, qué soporte tienen estas personas? ¿Cómo se vela por esta salud mental? Claro. Y es una perspectiva, y ahí ya nos podemos complejizar y podemos traer diferentes cosas que hacen que realmente este duelo migratorio, que puede ser un duelo normal, un duelo incluso prolongado, no se llegue a convertir en un síndrome de Ulises y peor aún, un TEPT, que en los casos más complejos puede llegar a eso. Para las personas que no conozcan lo que es un TEP, trastorno de estrés postraumático. Eso es. Sí, que ya hablaremos. Que hablaremos ahora de ello. Pues hemos preguntado en redes, que siempre lo solemos hacer, algunas preguntas respecto a tematizadas en el duelo migratorio. Y te queremos compartir las respuestas que hemos recibido, porque al final esta parte, a mí me está gustando mucho escucharte porque estoy escuchando la parte de la psicóloga y estoy escuchando la parte personal de la vivencia. Sí. Entonces creo que eso lo hace muy completo, ¿no? Tanto tu discurso como el episodio. Entonces hemos preguntado, si tuvieras que definir ese proceso con una emoción, el proceso de emigrar, ¿cuál sería? Y nos han dicho nostalgia y adaptabilidad. Y hemos preguntado también, ¿y cuál sientes que es el mayor reto? ¿A qué te enfrentas sobre todo, ¿no? ¿A la soledad? Dejar tu familia y amigos, estar lejos de tu gente, a miedos, crear nuevos vínculos, sentirse que no te identificas con ningún sitio y con todos al mismo tiempo, empezar de cero, como un lienzo en blanco, tanto para saber quién eres como para conocer al otro, la lejanía de los tuyos de nuevo, conservar tu identidad a la vez que inventas una nueva que encaje en la nueva cultura. Me parecen, de verdad, conceptos todos en sí que me encantaría coger a las personas que han respondido esto y decir, cuéntame más. Cuéntame, por favor. Porque son muy potentes. Sí. Bueno, al final yo creo que a lo que uno se enfrenta es a muchas renuncias, muchas pérdidas, ¿no? Sí. Te enfrentas, justamente ahí ya entramos un poco en el concepto de lo que es un duelo migratorio, ¿no? El duelo migratorio es un duelo distinto al duelo de repente por la pérdida de un ser querido. El duelo migratorio es un duelo primero parcial. Parcial porque lo que pierdes no muere, no desaparece. Lo que pierdes está ahí, pero no puedes acceder a él, ¿no? Es un duelo múltiple porque no simplemente impacta un área de tu vida. Por ejemplo, la muerte de un ser querido en tu área personal, familiar, ¿no? Impacta en diferentes áreas de tu vida, en la parte familiar, en tus amigos, en el trabajo, en la posición socioeconómica también que tenías de repente. Todo eso, la seguridad que lograbas tener en tu país, todo eso se te moviliza. Y aquí voy a entrar en la tercera característica que para mí es la más importante porque es la que mayor impacto tiene, que es un duelo recurrente. Es un duelo recurrente porque cada vivencia en el día a día, así sea algo mínimo, te va a reabrir esa herida. Es una herida que si el entorno
no sostiene y no acompaña, sino potencia y exacerba con diferentes dificultades y trabas, esa herida nunca se va a cerrar y no se va a formar una cicatriz. Esa herida está ahí, abierta constantemente. Entonces es un proceso muy, muy, muy duro que atravesar. O sea, parcial, múltiple y recurrente. Y el recurrente es algo horrendo. O sea, el que cada trámite burocrático tú digas, ay, de verdad tengo que ir al banco a que me griten, porque no entiendo lo que me quieres decir. Y eso que estamos hablando de que yo hablo español. Claro. Imaginémonos y que ya Marta y yo también hemos sufrido en algún momento algo. ¿Qué has dicho con esto? ¿No? Yo siempre pregunto, 7 años después, ¿qué quiere decir esto? Pero bueno, entonces, cada trámite burocrático, cada renovación de NIE, homologación de títulos, ¿no? Claro. Otro tema aparte. Impactan en muchas áreas de tu vida. Como que cada vez te recuerda. Exacto. Entonces, no es la característica de recurrente hace que este duelo no sea un duelo lineal. No es que atravieses las 7 etapas, que igual sabemos que en un duelo regular estas 7 etapas pueden ir un poco, ¿no?, cambiando, pero en el duelo migratorio lo que pasa es que esta característica, para mí, principalmente de recurrente, es lo que hace que este duelo nunca sea lineal y que finalmente, si no es sostenido, como le digo, y no es acompañado, termina no cerrándose nunca. Un bucle. Un bucle. Porque primero es el NIE, imagínate en el peor de los casos, la tarjeta roja, el asilo, nunca me lo dan, no tengo un trabajo, no puedo acceder a una vivienda, luego logro tener el NIE, ok, al año ya tengo que estar renovándolo nuevamente. Entonces, siempre entrar en un punto en el que, yo me acuerdo que le decía a mi psicóloga, yo siento que he nadado, y cuando siento que ya estoy llegando a la orilla y dices, voy a poder respirar, le digo, viene una ola y me devuelve. Y hay un punto en el que, cuando yo estaba en mis peores momentos, yo le decía, no puedo más. O sea, solo me quiero tirar y quiero flotar. Porque ¿qué hay detrás de ese mensaje de esas trabas? Te recuerdo que no eres de aquí, o me tienes que volver a decir por qué estás aquí y para qué. O sea, es como volver a cuestionártelo todo el rato, ¿no? Todo el tiempo. Y lo que pasa es que este duelo migratorio es tan complejo porque lo que nos recibe no ayuda a cerrar este duelo. El duelo migratorio es un proceso de dolor por lo que dejas y es un proceso de elaboración de ese dolor para poder reiniciar un proyecto de vida en otro lado. Pero si cuando tú viajas encuentras primero una burocracia terrible a nivel de trámites, ¿no? Estamos hablando, yo personalmente hablo español, yo podía defenderme, podía hablar, ¿no? Podía entender. Hay gente que no entiende y eso es mucho más complejo. En el duelo migratorio hay muchas aristas. Entonces, para ordenarme un poco, vemos primero, hay una implicancia, una arista social. En la parte social puede haber, sin querer, incluso una invalidación. Primero, ¿pero por qué estás triste si aquí no estás mejor? ¿Pero por qué estás triste si en el mejor de los casos, una migración voluntaria, tú elegiste venir? Lo has elegido tú, ¿no? No, lo has elegido tú, deberías estar contento, acá tienes mejores condiciones que en tu país. O en el caso de una migración no necesariamente forzada, pero una mujer que ha tenido que dejar a sus hijos, no lo sé, para poder darles una mejor calidad de vida más adelante, es para que a todos tus hijos les pueda dar algo mejor. En esta dimensión social, tú estás invalidando un sentir. Y ya desde el inicio de invalidar un sentir, no estás ayudando al duelo. En segundo lugar, está la dimensión institucional, la burocracia, ¿no? Es más, ya se ha estudiado, esto no me lo he inventado yo, ¿no? Hay algo que se llama el duelo burocrático. Wow. Sí, ¿de verdad? Sí, yo he estado obviamente buscando información, porque hay que buscar información, uno siempre tiene que aprender, ¿no? Entonces el duelo burocrático es esta sensación de frustración y de enojo y de impotencia que te da justamente estos trámites burocráticos, que yo 7 años después no los dejo de tener.
Porque has dicho algo antes, que voy a adelantar un pelín, pero me ha tocado especialmente. Yo soy psicóloga, aquí no soy psicóloga. Y esto es tremendo, estamos hablando de identidad, ¿no? Claro, totalmente. Totalmente. Entonces, esta dimensión institucional hace también que justamente eso, ¿no? Tú me digas, ¿quién eres? Yo soy psicóloga en Perú, pero aquí yo no soy psicóloga aún. Y te toca mucho. Entonces, suma esta dimensión social con esta dimensión institucional. Bien, esta dimensión institucional que tiene que ver con un duelo burocrático. Y todo eso, para mí, finalmente se da dentro de un sistema que fomenta una discriminación que termina siendo estructural. Es una estructura. Y es una estructura que creo que lo que finalmente genera, si podemos hablar de algún término, no lo sé, para darle sentido a todo esto, un duelo migratorio institucionalizado, se podría decir, ¿no? Entonces, es algo que dimensión social, la invalidación, lo aceptas, ¿no? No le permites vivir al migrante este sentir. Luego, este duelo burocrático porque te enfrentas a una maquinaria administrativa porque no hablas con humanos. Es una maquinaria administrativa que ya te invalidaron. Esto lo exacerba en un soporte de discriminación estructural. Cuéntame cómo sobrevivimos a eso. Escuchándote, Karina, llegó un poco a la reflexión de que atrevida es la ignorancia de esa parte de la sociedad que habla de todas las facilidades que tenéis las personas migrantes, ¿no? Cuando llegan a este país, de lo fácil que lo tenéis todo, de este sistema en el que vivimos que os da a vosotros antes que a nosotros muchísimas más cosas, ¿no? Sí, claro. Qué atrevida es la ignorancia. Sí. A ver, no vamos a negar que hay ciertas facilidades, sí, pero yo, desde mi experiencia personal, yo creo que aquí se maneja un doble discurso. Un doble discurso de ven, te recibo con los brazos abiertos, pero por otro lado te pongo tantas trabas que van a hacer que tú no superes ciertas cosas. En mi caso, te voy a poner tantas trabas que yo no voy a dejar que tú seas psicólogo aquí. Que tú estás destinada a este tipo de trabajo. Y este tipo de trabajo, que todo trabajo es valioso, ¿no? Pero ese tipo de trabajo no está alineado a las fortalezas quizás que yo tenía o que tengo. Y si tú no trabajas en tus fortalezas, en tus competencias, en tus habilidades, tú sientes que hay un fenómeno que dices, las estoy perdiendo, que se llama el deskilling, ¿no? O sea, la descalificación. Y te lleva también a un duelo profesional. Imagínense ya de cuántos duelos vamos hablando. Unos cuantos. Unos cuantos. Entonces, porque Karina, perdona, por ser súper claros, al final, ¿a qué trabajos se os abren? ¿A hostelería? A hostelería. Y ahí ya, sí, servicios, por ejemplo, mujeres que tienen que cuidar, ¿no? Y la mayor parte, si hablamos de mujeres, de cuidados dentro de las casas internas. Uy, aquí ya me puedo alargar y no me den, por favor, porque ya entro con mi perspectiva de género y todo eso, que ya es mucho más difícil, ¿no? Entonces dices que llevas 7 años trabajando en la hostelería, por ejemplo. Sí, o sea, por suerte, y aquí también ya hablamos de los diferentes tipos de migración, el COVID me dio la posibilidad de empezar a trabajar online, entonces pude retomar lo que yo hacía en Perú, que era la consultoría de recursos humanos. Volví a Perú, estuve trabajando también en Colombia, tuve la posibilidad de viajar, pero recuerden que yo me vine porque yo quería ejercer lo sanitario. Claro. Después de haber trabajado más de 10 años en Perú en recursos humanos, que me sumó muchísimo, aprecio mucho eso, pero no era lo mío, es este estancamiento que yo siempre sentí que dijo, bueno, de repente esta es una oportunidad, se te cierran todas las puertas en Perú porque perdí el trabajo, terminé con mi pareja, de pronto dije, ¿qué hago acá? Mujer soltera, sin hijos, tuve la libertad también, que es muy importante, ¿no? Enfatizarlo, de poder venir, pude elegir venir, que ya me pone en otra posición. Pero yo digo, entonces, si vine y sigo trabajando en recursos humanos, un poco te dice, este proyecto que yo tenía, ¿en qué queda también, no? Y es por eso que luego, después de haber vuelto a los recursos humanos de manera online, yo vuelvo a la hostelería. Y ha sido un trabajo que yo ahora agradezco. Agradezco
porque me permitió tener una experiencia que yo no hubiera tenido nunca en mi país. Nunca. Y ese poder visibilizar lo que para mí era invisible. Y fue como que, wow, esto pasa. Yo no sabía que esto pasaba. y te quedas como que qué ignorante era, ¿no? Y me generó una mayor conciencia social. Un pensar tú te das cuenta en la santería, filipino, peruano, boliviano, colombiano, venezolano, nicaragüense, o sea, Latinoamérica estamos aquí, ¿no? También europeos, sí, también. Pero tú dices, todos han atravesado un duelo migratorio, wow, y este sostén, y hay hostelería, bien, que es en la que yo actualmente afortunadamente estoy, y hay una hostelería que tú dices, Dios mío, Dios mío, ¿no? Y aún así, lidias con otros problemas. Yo, por ejemplo, vengo ahorita de SMAC, ya, bueno, es otra historia, ¿no? Pero se te siguen complejizando las cosas. Entonces, sí, finalmente, linkeado a este doble discurso que tú dices, son bienvenidos, te ponemos todas estas trabas y solamente puedes acceder a trabajos que a mí no me gusta llamarlos no cualificados, la verdad, porque yo creo que siempre requieren una cualidad, ¿no? Y créeme que la hostelería requiere mucha paciencia, ¿no? Pero finalmente uno estudia para algo, claro, y también tú quieres seguir desarrollándote y ascender en tu pirámide de Maslow, y es como si eso se nos dijera, no, a todas ustedes hasta acá nomás pueden. Claro, es que a mí lo que me viene a la cabeza es que el cerebro en modo supervivencia, ¿cómo se puede poner en otro modo? Porque claro, tú, concretamente tú vienes aquí con una intención de crecimiento, de desarrollo, de transformación, de adquirir nuevas experiencias, habilidades, de poder entregar a otras personas, porque nuestra profesión, yo lo estaba pensando y digo, cohibiéndote la posibilidad de ser psicóloga, le están quitando a muchas personas la posibilidad de ser ayudados por ti, con tu formación, tu experiencia. Entonces, claro, qué difícil es que poder, decía aquí una persona, aprender a dejar atrás lo que queda atrás y aceptar y amar tu presente. Qué difícil es aceptar y amar tu presente si estás en modo supervivencia. Todo el tiempo, todo el tiempo. Y yo ya pasé la parte más difícil del duelo, del síndrome de Ulises, porque ya con mi psicóloga... ¿Qué es el síndrome de Ulises? El síndrome de Ulises, ¿no? El síndrome de Ulises es este dolor físico, porque créanme chicas, es físico, se siente dolor en el cuerpo, pero al mismo tiempo un dolor emocional súper, súper, súper profundo que puede generar que este duelo sea crónico, o sea, que nunca se cierre. Entonces, no es un duelo prolongado, como lo dice el DSM-5 o el CIE-11, ni tampoco llega a ser un TEP, ¿no? Pero que puede llegar a ser un TEP, pero es este dolor profundo que te lleva a no cerrar este duelo, ¿no? Entonces, esto que tú dices, ¿no? No puedes vivir tu presente. Yo te puedo decir que 7 años después recién estoy un poco viviendo mi presente, después de, por ser privilegiada, poder pagarme una terapia privada, ¿no? 5 años después, 4 años después, dices... Yo le digo el otro día a mi terapeuta, me digo, oye Laura, creo que lo que yo tenía era un síndrome de Ulises, ¿no? Y nos reímos juntas porque era evidente, más allá de otras cosas, pero es eso, estás en modo supervivencia total. Y una vez que ya tu pirámide de Maslow está más o menos asentada, tú puedes empezar a subir. Pero lamentablemente yo creo que el sistema, esta discriminación estructural, hace que de acá no pases. O sea... Una vivienda digna, es que ya de por sí es difícil para cualquier persona que no sea migrante. Exacto. Es que ese es otro temita, ¿no? También. Exacto, entonces ponte a pensar con todo lo que les he contado, es vivienda, trabajo, es cómo salgo de estas dos, cómo subo de estas dos, cómo escalo. Claro. Y todos tenemos derecho a eso, todos. Claro. Y yo te he visto durante estos 7 años luchando como una guerrera. No me quedaba otra, por traspasar, ¿no? Es verdad que, bueno, es un camino que es el que es y hay que pasarlo, pero bueno, hay maneras y maneras, ¿no? de pasarlo. Y yo te he visto precisamente como luchar por seguir, ¿no? Y por pasar esas. Y la frustración también y la desesperación muchas veces de por más que lo intento, no hay manera, ¿no? Y esos momentos en los que vuelves a trabajar en recursos humanos, yo creo que también un poco como para resetear y
darte un poco Sí. de aire y decir, bueno, Sí. venga, y ahora vuelvo aquí porque este era mi objetivo y esto quiero seguir haciendo, ¿no? Pero claro, ha habido una dificultad muy grande burocráticamente con el tema, por ejemplo, de las homologaciones de los títulos, ¿no? Total. De psicólogos. ¿Esto ya está un poco resolviéndose o hay alguna los argentinos creo que Los ya argentinos lo tienen los argentinos ya un lo poco más tienen. Sí, resuelto, ¿no? sí. A ver, es un tema bastante complejo. Voy a intentar simplificarlo en ese aspecto porque es una de los factores de riesgo, ¿no? O que propician o exacerban este duelo migratorio. Justamente ya había hablado de este tema burocrático, ¿no? Y lo de las homologaciones es parte de esto. No soy solamente yo, no somos solamente psicólogos, somos toda aquella profesión que necesita un máster habilitante. Vale. En resumen, hasta lo que yo sé, porque también puedan haber más, ¿no? Pero el proceso es muy tedioso, tanto así que ni siquiera los abogados se enteran mucho, ¿no? Por ejemplo, yo presenté mis papeles, yo llegué aquí a España en el 2018. En el 2019 yo presento los papeles y en mi cabeza era, yo soy psicóloga clínica, yo quiero que me homologuen todo, Claro. ¿no? Ya está, estudié 6 años, en mi universidad son 4 años de grado, los 4 años de estudios generales se podría decir en sí, 2 de especialización, que son los 2 años de máster habilitante. Como es ahora ¿no? aquí. Claro. en nuestro país. Sí. Yo tengo una licenciatura. Entonces, yo en el 2019 vengo y me acuerdo clarísimo, chicas, esto es una cosa de locos y lo voy a contar porque para que vean un poco la locura que es. Yo me acuerdo que voy a una calle, entro así con mis papeles, cuando había podido conseguir algo de dinero, porque hay que pagar una cuotita, ¿no? Y digo, bueno, para dejar los papeles. No, es en la calle de allá. Ah, ok. Me voy, cruzo, llego al otro lugar y me dicen, no, es allá. Y ya yo así. A ver, de allá me han mandado acá, por favor, decídanse. O sea, no voy a pasarme cruzando la pista. ¿Quién quiere trabajar? Sí, ya está. Hasta que en esta frustración alguien se apiadó de mí y me hizo pasar. O sea, sí era, solamente que no te quiero entender. Madre ¿Ya? mía. Llegas y te dicen, ¿qué? ¿Qué? Y Muy tú- amable, ¿no? Sí, muy amables ellos. Muy A ver, acogedor. hay algunos que son amabilísimos. Sí, o sea, a mí me como todo encanta. el Vamos a mundo. generalizar, ¿no? Pero normalmente lo que te encuentras es esto. Entonces, ¿qué quieres? Y yo, bueno, quiero presentar para que me homologuen el título. Ah, ¿quieres homologación o equivalencia? Y yo, primera vez que escuchaba equivalencia. Homologación, porque yo quiero homologar toda mi carrera, ¿no? Bueno, tienes que firmar aquí, poner aquí, ya, firmo. 2019. Octubre del 2019, tengo clarísimo esa fecha. 2021. Obviamente ese tiempo no sabes nada, ¿no? Súmale todo ese tiempo, renovación de NIE, la otras cosas, pandemia, ¿no? La se pandemia, paraliza el mundo. todo exacto, ¿no? Gracias por recordármelo, sí. 2021, me llega una notificación diciéndome, sí, tu solicitud va, pero para que proceda necesitamos tu título de máster. Y yo, ¿ah? ¿Título de máster? ¿Qué título de máster? Yo no tengo una maestría. Entonces, es ahí donde yo consulto con un abogado, porque evidentemente al principio yo no tenía dinero para poder consultar a ningún abogado. Consulto a un abogado que no es barato y te dice, ah, sí, aquí funciona de esta manera. Y te explica, ¿no? Tienes el grado y tienes 2 años de máster habilitante. Y luego, si te quedas con el grado, ah, no, con el grado no haces nada. Entonces yo, ¿para qué lo dan? Bueno, cosas que pasan, ¿no? Entonces me dice, vamos a presentarlo porque sí, en tu caso no vamos a poder tener la homologación todo el título, pero sí al menos el grado. Y yo dije, ¿qué? Después me tengo que pagar la maestría. Bueno, ya está, dale. Avanza el caso. 2021. 2023. Es que ya me río, ¿no? Me llega otra notificación en la que me dicen, no, su proceso no avanza porque lo que usted ha pedido no existe. Entonces yo le digo a mi abogado, ¿cómo que no existe? ¿No? O bueno, la representante, la chica con la que hablo. Y me dice, ay, no sé. Yo le digo, dicen que no existe esto. Claro, y cuando veo bien, porque lo que tenía que revisar era un abogado, yo había presentado primero homologación del título, ¿no? Luego me dice que eso no se puede, que presente la maestría. Ahora, claro, él en vez de poner equivalencia del grado, él continúa con homologación de grado. Y ese concepto de homologación de grado no existe. Entonces, en el 2023 me responden que eso no existe. Y que tengo que empezar un nuevo 2 años después de... 4 años después, o sea, 2019, Sí, pero 2021, 2023. Yo me acuerdo que estaba en Perú y busqué a mi papá y me puse a llorar. Y le dije, papá, no puedo más. O sea, ya no puedo más con esto. No, y ahí te empiezas a cuestionar esto que tú decías, ¿no? No puedo vivir ni presente, porque tú dices, ¿hice tan mal en irme? O sea, me debí quedar, debí ser una esclava,
de este banco, debí quedarme trabajando en la corporación con todos estos beneficios que yo tenía, ¿no? Que se destacaron en su momento, pero hubiera podido, tenía una red, un networking dentro de mi país, ¿no? Entonces te cuestionas todo eso este tiempo. Bueno, luego salió LOSU, afortunadamente ya después se ha avanzado mucho porque el LOSU lo que dice es, ok, aquí una cosa que ustedes tengan grado y máster, por favor, hay una licenciatura que abarca todo. Si se justifica, procede, ¿no? Avanzó, pero igual, hay más de 100.000 expedientes, según lo que yo tengo entendido, cifras que me puedo equivocar, pero hay muchos expedientes acumulados, han ido saliendo, pero han ido saliendo ya en desorden. Y ¿no? hay un Porque tapón al final, ¿no? recuerda que yo estoy hablando del 2019, pero ahorita para el Estado, yo tampoco estoy sufriendo tanto, porque mi última presentación fue en el 2023. Son 2 años después, yo no tengo respuesta. Es más, un día mi abogada, que es la representante de este abogado, va al Ministerio de Universidades, no sé dónde tienen que ir, y me dice que una funcionaria le respondió lo siguiente: este título nunca se va a homologar, porque ella tiene el título de psicóloga clínica y aquí es psicóloga sanitaria. Mentira. Pero para que veas a lo que nos estamos enfrentando. Entonces, ¿cómo vivir mi presente? ¿Cómo vivir mi proyecto de vida si es que tengo muchas cosas aún sin cerrar y una herida que se reabre cada vez que esto ocurre? O sea, ¿Y qué es lo que te hace permanecer aquí y no decir, desisto de este plan, siguiente plan? es que son muchas variables, creo yo, ¿no? Uno, yo personalmente, y aquí hablo de Karina, porque recuerden que vamos a hablar de diferentes contextos. Yo tengo capacidad de elección, hay gente que no lo tiene. Y no quiero dejar de tener esa visión reduccionista y lo voy a seguir ejemplificando porque la vida me ha enseñado a ver mi realidad aquí y hay otras realidades, ¿no? Pero a mí, personalmente, lo que me mantiene aquí es recordar por qué me fui. ¿No? O sea, es como cuando quieres volver con un ex y tienes que recordar por qué no tienes que volver con ese ex, por más que en ese momento todo sea, ay, mira, Qué buen cambió. ejemplo. Es que sí, ¿no? O sea, cuando mis amigas quieren volver con un ex, es, ¿recuerda por qué terminaste? Exactamente lo mismo, es, ¿qué te trajo aquí, Karina? Entonces conecto con esa insatisfacción, ¿no? Del trabajo que tenía, con una Lima, porque yo soy de Lima, muy caótica, y valoro y digo, bueno, aquí puedes caminar, pues el metro va más rápido, o sea, otras cosas que te recuerdas por qué te viniste. Eso es lo que me hace quedarme aquí, porque dentro de lo que yo espero a nivel de vida, actualmente Madrid lo cubre más que Lima, ¿no? Yo quiero tener una mayor calidad de vida, quiero tener tiempo. En Lima me la pasaba manejando para llegar al trabajo en una ruta de menos de 10 kilómetros, 1 hora y media. Wow. 1 hora y media de ida, 1 hora y media de vuelta. ¿No? Entonces... Sí que es caótico porque estamos en una ciudad que es terrible también. Sí. Pero claro, ¿de dónde? Yo tampoco digo que Madrid sea la utopía, tampoco. Pero la comparación sale ganando, ¿no? Exacto. Entonces, yo también dentro o sea, he tenido mucha suerte, siempre he vivido o en el centro o muy cerca al centro, entonces a mí no me toma más de, literal, si estoy dentro del metro, más de 3 minutos llegar a donde tengo que llegar a trabajar. Puedo caminar y me toma 40 minutos un buen día o sea, un buen día. Entonces, eso yo lo valoro, pero es mi vivencia. Yeah. Yo voy a Lima y es que yo digo, no quiero salir. O sea, estoy literal metida en la casa de mi papá o me tomo un taxi para irme a la casa de alguna amiga porque todo es muy caótico. Entonces, eso me recuerda. Y otra cosa es muy importante que ya tiene que ver con los factores protectores, ¿no? Es que yo he tenido mucha suerte de tener una red de apoyo muy importante aquí. Sin buscarla. Sin buscarla. Yo, loca, al inicio pensaba venirme, yo sola puedo con el mundo, yo estoy muy individualista, y tuve la suerte de que una de mis mejores amigas vivía aquí ya. Yo no sabía porque ella vivía en Inglaterra y luego se mudó aquí justamente para poder ser madre y poder tener más un sistema de soporte importante, ¿no? Porque la familia de su esposo es de aquí. Ella fue clave y sin querer cuando vine también tenía amigos de la universidad que estaban aquí. De pronto hice una red también, aparte cuando conocí a Marta, a Sergio, a Agustina, una red que te sostiene. Y eso, la red que te sostiene, la red que valida tu sentir, la red que te refuerza que no estás sola, ¿no? Hace que te puedas sostener aquí. Pero esa es mi experiencia, porque son tan variadas. Claro, es que es una experiencia de pertenencia en un entorno
de no pertenencia. Sí. Entonces, claro, es qué contraargumentación tan potente, ¿no? Sentirte que sí formas parte, ¿no? Sí, pero hay gente que te lo hace sentir. El resto del mundo te hace sentir, el resto de la sociedad continuamente te hace sentir que no eres parte de, desde que tienes que renovar un NIE cada 2 años, desde que no te dan una vivienda por ser, no ser española, ¿no? Porque te preguntan, ¿eres española o no eres española? Es lo primero que te preguntan. Yo recuerdo que hace unos años, con CITA, con esta asociación que teníamos, hicimos una actividad con Cruz Roja, personas migrantes también, a través de la escalada, y fue espectacular la profundidad de las reflexiones que sacaron, porque tenían que enfrentarse a una pared realmente y escalarla, ¿no? Cuando luego hicimos todo este debate y reflexión grupal, nos decían, esto es exactamente a lo que nos enfrentamos, a ir escalando una pared vertical, que si te bloqueas y te quedas ahí, te quedas solo. Y que si te caes, igual a lo mejor hasta te caes y nadie te sujeta. Y esa sensación de vértigo, esa sensación de cansancio y de reto permanente, ¿no? Como que la pared nunca termina, nunca termina la pared. Me pareció una actividad preciosa, que a mí me habría encantado poder abrazar y suavizar, porque es como, ¿y qué hacemos? ¿Y qué podemos hacer? Claro. Porque su percepción es que la pared sigue y sigue y sigue y sigue. Sí, y esto que tú dices, ¿no? ¿De qué podemos hacer? Yo, por ejemplo, cada cierto tiempo, cada ciertos meses, me reúno con ACNUR a través de la Asociación Psicología Sin Fronteras. Me reúno con ACNUR y con diferentes especialidades, porque hacen una reunión justamente para poder ver de qué manera se interviene, se sostiene, ¿no? A migrantes y refugiados. Y justamente la sensación de impotencia por parte de aquellos que queremos ayudar es como encontrar un círculo vicioso y decimos, ¿por dónde vamos ya? Lo más importante, por ejemplo, y se ha demostrado, ¿no? Que es el soporte social. Una de las variables muy importantes para mantener la salud mental es el soporte social. Y claro, y muchos cuestionábamos y decíamos, ok, el soporte social puede estar, pero hay otras muchas variables que también pueden afectar este soporte social y lo pueden hasta invisibilizar. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de lo primero? Claro. ¿No? Cuando el soporte social finalmente es tan importante, pero termina siendo algo que dejas después, cuando tienes que primero pensar dónde vas a vivir, tienes que pensar en qué vas a trabajar, porque además todo eso favorece la precariedad, o sea, el no tener papeles, te afecta la vivienda, también el trabajo, la precariedad laboral, y todo eso genera una situación que está completamente atravesada por un malestar, ¿no? Que finalmente repercute también en esta parte social, porque si tú tienes toda esta carga, tú te vas a aislar, lo más probable. Claro. ¿Te aíslas como defensa o te aíslas porque no te queda otra, porque tampoco tienes dinero para salir, o porque tienes prioridades en la vida antes que socializar? Entonces, termina siendo un círculo defectuoso, complejo. Y que anímicamente, cuando no estás para lo social, no estás. No estás. Entonces, claro, estabas hablando de una sintomatología incluso física, o sea, emocional, evidentemente, física, cognitiva, conductual, o sea, todo. Probablemente puede afectar hasta el sueño, puede afectar a la tensión muscular, es decir, que estás desregulado. Cuando estás así, lo que menos muchas veces te apetece es ponerte a socializar. Completamente. Estás completamente desregulado, como bien lo dices tú. Lo del sueño, olvídate, el insomnio es, según muchos estudios, parte del día a día, ¿no? Y ya eso evidentemente cómo repercute, Claro, ¿no? En tu vida. Y otra cosa que ya puede ser un poquito más compleja, el socializar. Cuando tienes la fuerza, a veces termina siendo también un disparador de esta herida que no se ha cerrado. Porque tú puedes estar conversando con tus amigos, puedes estar hablando y tú ves cómo otras personas van escalando, van avanzando. Y por una parte te sientes muy feliz, pero por otra te recuerda constantemente lo que tú no estás logrando. Entonces tú dices, no puedo Esto es la recurrencia de la que hablabas. Por eso te dije que esa variable para mí era tan importante, el tema recurrente. Todo te lo recuerda, constantemente. Duro.
Qué difícil. Sí. Qué difícil, Karina. Ahí nos estás hablando de conceptos muy interesantes, explicándonos conceptos muy potentes, y queríamos preguntarte por uno, que es el del desarraigo migratorio. Uy, sí. ¿Qué significa exactamente esto? El desarraigo migratorio creo que se puede ver desde dos posturas, ¿no? Un desarraigo como un duelo, bueno, siempre es un duelo, pero un desarraigo más como este afrontar directamente el dolor, ¿no? De lo que tú decías en un principio, de lo que decían las personas que la siguen ustedes, ¿no? De estoy aquí, no estoy allá, he perdido, ¿no? Algunas cosas, pero tampoco me siento de acá. Entonces ese dolor. Pero lo que a mí me parece más interesante del desarraigo migratorio también, porque este dolor finalmente se puede estar circunscrito en un duelo migratorio prolongado o en un síndrome de Ulises, ¿no? A mí me interesa o me llama más la atención este desarraigo migratorio como una defensa, ¿no? Este desarraigo en donde tú prefieres olvidar de dónde vienes, porque olvidar de dónde vienes o distanciarte de dónde vienes hace más fácil poder asimilar esta nueva cultura. Pero lamentablemente cuando esto no está trabajado, este desarraigo, porque tiene que haber un desarraigo natural de alguna u otra forma, ¿no? Pero este desarraigo dicotómico, escindido, ¿no? Que parte de un mecanismo de defensa muy, muy básico, muy primario, ¿no? Que es esto o esto. No te lleva a nada porque dejas de seguir este camino y transitar un camino. Pasas de esto a esto, que es de la denigración de lo anterior. Siempre con rechazo. Es que es lo que hace más fácil empezar. Si tú lo absorbes como algo idealizado, ¿cómo avanzas acá? Claro. Tiene que haber una defensa. Cuando lo de aquí es tan difícil. Claro, ¿no? Entonces, definitivamente puede haber mucha más teoría que puede cuestionar lo que yo estoy planteando, pero este desarraigo como una defensa es, me olvido de esto o lo minimizo o lo denigro e idealizo esto, ¿no? Entonces, yo tengo una anécdota muy particular, porque, por ejemplo, a mí todavía me cuesta entender algunas palabras españolas, aunque 7 años después, pero esa es parte de mi mecanismo de bloqueo, que es como mantener mi peruanidad, ¿no? Que yo no he querido aprenderlas, tampoco. Ahora recién estoy un poco interesándome. Pero me pasa que con una amiga venezolana, yo cuido mucho mis palabras, ¿no? Y utilizo muchas palabras peruanas aún. Pero hay otra parte, una amiga, por ejemplo, que ella cuando se vino muy joven, 16 años, ella, lo primero que me dijo fue cuando yo le dije, le planteaba lo que yo sentía, ¿no? ¿Y tú qué hiciste? Y me dijo, yo lo primero que quise fue olvidarme de todas las palabras venezolanas. O sea, wow. Y yo, de verdad, me dijo, sí. O sea, yo no es que me quería olvidar, era como que yo quería hablar igual que ellos, igual que los que hablan aquí. Quería utilizar su misma terminología, ¿no? Entonces, es algo distinto. Yo hasta ahora tengo un duelo, te juro, duelo. Siento dolor cuando utilizo una palabra española en lugar de alguna palabra peruana, algún peruanismo, y dentro de mi cuerpo siento pena y algo me reacciona en mí y me digo a mí misma, tranquila, es parte de, ¿no? Pero cuando te olvidas una palabra de tu país, es horrible. Sientes que algo se te desgarra y dices, ¿cómo me he podido olvidar? Y cuando preguntas, ¿cómo se dice esto en peruano? Lo digo, o sea, con mis amigos, ¿cómo se decía esto en peruano? Es un poquito tranquila, calma, no lo estás perdiendo, pero hay otras personas que quieren sacarse todo esto de encima para decir, vengo limpia, ¿no? Se podría decir que me parece horrible, pero vengo aquí para asimilar todo, y también pensemos de los diferentes gobiernos y diferentes gobiernos. Yo, en el momento en que vine, bueno, Perú no estaba atravesando la crisis política y social que está atravesando ahora, lamentablemente, pero no es una dictadura como los otros países, ¿no? Que yo creo que ya es algo mucho más complejo también que atravesar, que en ese sentido dices, no, me quiero olvidar de esto. Gente más joven también. Yo no vine tan joven, yo ya vine con unos 34 años. Si estamos hablando de alguien de 16, quiere quizás adaptarse más a esto, ¿no? Entonces también ahí se complejiza un poquito la cosa. Y este concepto de no soy ya ni de allí ni de aquí, sí. Qué difícil abrazar esta sensación, ¿no? Sí, es difícil. Yo no sé si dar un consejo o algo en sí, pero lo que puede ayudar es decir, es que eres de allá, siempre vas a ser de allá, pero una parte tuya va a ser de aquí, ¿no? Entonces, hay que verlo como a lo largo de la vida vamos cambiando. Somos los mismos, pero no somos los mismos, ¿no? Entonces, a mí me gusta verlo como un proceso siguiendo esa línea, porque me ayuda a mí a decir, yo soy peruana, pero peruana
peruana, no lo dejaré de ser nunca y me encanta ser peruana, pero también esta Karina que es ahora ha sido producto de estas experiencias de este país, Claro. dolorosas pero enriquecedoras al mismo tiempo. Entonces, es el poder encontrarle un sentido te ayuda. El acto más resiliente que hay. El encontrar un sentido. Ustedes hablaban en algún episodio, si no me equivoco, ¿no? De este sentido. Hablaban de, ¿para qué estoy? Pero ¿qué sentido busco? Eso es muy importante. El darle un sentido a lo que estás aquí hace que tú digas, soy ahora esto más esto. No tengo por qué ser esto o esto. O sea, ¿por qué Una no suma. abarcamos un poquito más? Claro. ¿No? Porque Claro, es que Qué yo bonito eso también. estaba pensando que depende evidentemente de las experiencias que uno pase, pero puedes decir ya ya no me siento en casa allí ni aquí, o me siento en casa ahora en más sitios. sí. Dependiendo evidentemente de la experiencia que Exacto. tengas. Pues si no te sientes en casa no te No lo te sientes en digas, casa. porque no es verdad. Listo. No, es verdad. Pero si consigues generar esto, tienes más lugar. Esto es al final un poco este concepto de zona de confort y zona de aprendizaje, que si es muy pequeñita tu zona de confort, solo ahí te sientes a salvo. A medida que lo vas haciendo crecer, te sientes segura en más sitios. Entonces, sentirte hogar en más espacios me parecería precioso. Y ahora bucólico, totalmente. Sí, Porque claro. creo que no es así. Claro. No. Lo No. hace difícil y es complejo incluso acercarse al concepto desde ahí, pero también muy necesario, ¿no? De hecho, nosotras, Karina, nos conocimos estudiando un experto de psicología positiva, que aquí todas compartimos. Todas compartimos esto. La formación y fue muy bonito, ¿no? Yo creo, no sé cuánto te ayudó también integrar muchos de esos aprendizajes. Hablamos mucho aquí siempre de las fortalezas de la persona, ¿no? Porque cuando nos ponemos a hablar del síntoma, del malestar, evidentemente está ahí, hay que visibilizarlo, es muy importante tenerlo presente, pero también es esta resiliencia de la que hablamos, o esta garra, o esta lucha que yo te decía antes que he visto tanto en ti, que en el fondo habla de fortalezas, ¿no? De fortalezas de carácter. Entonces, en tu experiencia y en el acompañamiento también con otras personas que tú has hecho, ¿cuál dirías que quizás son las fortalezas más importantes o más necesarias para poder transitar este duelo migratorio? Sí. A ver, ya un poco poniéndolo en contexto, ¿no? Más allá de todo, cada vivencia es distinta, ¿no? Es una pregunta difícil en el sentido porque no quiero tener una visión reduccionista de decir yo te aconsejo y esto o estas son las fortalezas que todos tienen o que todos deberían tener. No, porque estas fortalezas solamente van a poder ser puestas en práctica, esta resiliencia, en un entorno que lo favorezca. Claro. En un entorno que no lo favorezca puedes tener muchas resiliencias, pero si plantas una semilla en una tierra árida no va a florecer, ¿no? Entonces, teniendo eso como contexto, habiendo hablado de todo lo anterior, Sí. ¿no? Las fortalezas los factores personales, ¿no? Que pueden ayudarte, o en general que se ven, y también la literatura lo acompaña, siguiendo esto de las fortalezas de Seligman. Una de las principales es el coraje, la valentía, ¿no? El coraje, la valentía de la vehemencia, esto de seguir, y creo que es importante el recordar por qué viniste. Porque tienes que darle un sentido. Y el coraje y la valentía solo se va a exacerbar si tú le encuentras un sentido a esto. Entonces, el avanzar, obvio que no es ser valiente, es me voy contra todo. No, porque hay cosas que van a hacer que tú no puedas ser valiente. Yo no me voy a ir contra un sistema. Yo no me voy a poner a trabajar aquí como psicóloga cuando de repente pueden vetarme y el colegio de psicólogos me va a decir tú nunca más. O sea, mi valentía no llega hasta ahí. Claro. ¿no? Una cosa es ser valiente y otra imprudente. Exactamente, hay que ser cuidadosos también. La perseverancia alineado a esto, pero algo muy, 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 muy importante que tiene que ver también con esta red de apoyo, ¿no? ¿Y por qué lo digo así? Porque la religión, por ejemplo, yo no soy religiosa, ¿no? Pero hay muchas personas que son religiosas. La religión, la espiritualidad, que también te une con otros, que te da una red de soporte, es algo clave. Claro. Porque justamente la espiritualidad, me gusta más hablar de espiritualidad que de religión, te conecta con un propósito más allá.
Y eso es lo que hace que tú estés en el presente. En terapia trabajamos, ¿no? Estar aquí, en el aquí y en el ahora. No irte al pasado, ¿no? De estas vivencias que se reviven, y tampoco irte al futuro catastrófico. Entonces, estar aquí. Entonces, este propósito te ayuda, o esta espiritualidad te ayuda a encontrar un sentido, a que todo lo que has atravesado del pasado lo cojas como un aprendizaje y que tu futuro ya no se vea tampoco tan catastrófico, pero al menos te permite que en este presente tú tengas un sentido y un propósito para continuar. Y qué bonito esto, porque creo que conecta mucho con algo muy importante en ese acompañarte en el proceso, cuando muchas veces, como bien dices, estás sola o no tienes una red de apoyo que sostenga a ese nivel, que tiene que ver con la confianza. Sí. Y la espiritualidad da esto, da una confianza más allá de ti, ¿no? Por encima de, poniéndole el nombre y la forma que cada uno quiera, ¿no? Pero hay algo más trascendental que sobrepasa y que te acompaña y que te aporta esa confianza de, bueno, quizás tú hoy no lo ves, pero está. El sentido de Pero está trascendencia ahí. es lo que dices tú, ¿no? O sea, entonces un poco si resumimos las fortalezas que te ayudan dentro de un entorno fértil para poder sacarlas, el coraje, la perseverancia, esta espiritualidad que te da un sentido de trascendencia y de propósito, yo creo que son claves para poder mantenerte aquí, ¿no? O sea, para poder seguir avanzando. Lo difícil es cuando estas fortalezas tú las tienes, las quieres sacar, pero estás así, como si estuvieras amarrado, ¿no? O sea, Claro. de manos y pies y hasta, o sea, mudo. Claro. Lo que ni puedes Cuando hablar. hay un contexto que no te lo facilita. Exactamente. ¿Y hay recursos para trabajar ese duelo migratorio que no dependan de tener recursos económicos? Hay gente que puede acercarse a... Sí, claro que sí. Y lo vuelvo a repetir aquí, creo que el buscar, eso es algo que yo sí se lo aconsejaría a cualquier persona que venga, ¿no? El buscar tu red, tu ancla, tu red de apoyo que te ancle, ¿no? Es por eso que cuando yo leía y he revisado un montón de literatura acerca de esto, la red de soporte es tan importante. Y decía, ¡ay, con razón! Decía yo, tú ves, ¿no? Te dicen, ¿por qué se juntan siempre con los mismos? O sea, tú vienes a otro país y te juntas con peruanos, ¿no? Tú vienes de, no sé, de Venezuela y te juntas con venezolanos. O todos los latinos se juntan, ¿no? Sí, Claro, pues tiene un sentido. claro. Porque yo cuando hablo con mi peruano, yo no tengo que estar explicándole lo que es chamba, yo no tengo que estar explicándole diferentes cosas, ¿no? Claro, que yo no tengo culturalmente, que estar, exacto, hay un entendimiento. Exactamente. Entonces, con un español tengo que explicar. Yo no voy a utilizar la palabra chamba, tengo que decir trabajo, una palabra neutral, o curro, ¿no? No, pero tú puedes decir chamba y lo explicas y ya está. Y yo por Sí, ejemplo, sí, ya lo sí. entiendo y ya está. Claro, pero llega un punto en que ya te cansas Ya. de estar explicando. No, o sea, a veces en el trabajo digo, me pasó una vez, la canasta navideña. Y me mira, la canasta navideña. Y yo, ¿la canasta navideña? ¿Dónde está la canasta navideña? Y me mira. Pero también es como también es como, no sé, un poquito el entendimiento Exacto. del contexto, ¿no? Tampoco hay que explicar eso. La Bueno. canasta navideña se entiende perfectamente Pero que es la cuando fiesta te pregunto, navideña, doctora, ¿no? ¿qué? Bueno, pero justamente para estas personas, que era tu pregunta, es encuentra una red. El sentirte acompañado. El sentir que alguien ha atravesado lo mismo que tú. El sentir que lo que tú sientes, alguien más le pone voz. No soy el único que está atravesando por esto. No es que quieras que el otro sufra igual que tú, no, pero No. es un sentirte acompañado. Estoy con alguien. O sea, que un factor de riesgo sería la soledad. Uf. Si atraviesas esto solo, Katia, no. Te puede faltar casa. Tienes a tu red que un sofá te van a dar, ¿no? Te puede faltar comida. Tienes a alguien que ese día te va a dar de comer. Alguien que te escuche. Entonces te pueden faltar muchas cosas. Pero alguien que te acompañe, no. pues parece un Importante. cierre precioso. Este Preciosísimo. episodio reivindicativo, ¿eh? Este Sí. episodio que tiene la fuerza de la reivindicación.
Gracias por darle ese espacio. Muy necesaria además, y espero que ayude también a darle sentido. Yo creo que para sí. ti también y para todas las personas que nos escuchen, hayan emigrado o no lo hayan hecho nunca, porque también escuchar y acercarte a las realidades de otras personas te abre esa mirada social que tú dices que también has abierto, ¿no? Transitando todo esto, y que yo creo que es tan necesaria porque nos centramos, somos seres tan individualistas, a pesar de que somos seres sociales, como bien estás explicando, ¿no? Pero vivimos en un sistema que nos indica que seamos tan individualistas que nos olvidamos de mirar que las realidades de las personas que nos acompañan, ¿no? Y cuando, por ejemplo, en esta ciudad vamos a cualquier restaurante y en la gran mayoría de ocasiones las personas que nos atienden son personas que han emigrado, hombre, pues que si quizás miramos con un poquito de empatía a la otra persona y poniéndonos en intentar entender que quizás su realidad no es tan sencilla, aunque en la nuestra tengamos lo nuestro, Totalmente. ¿no? Cada uno tiene su propia batalla, obviamente, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto hace que la sociedad sea un poquito más amable y que entonces para las personas que venís y que hacéis un proceso obligado o decidido, da igual, el camino sea un poquito más sencillo. Y ojalá que si eso es algo que podemos hacer por nuestra parte, creo que no es tan difícil. Sí, porque ¿no? además nadie nos dice que no vayamos a hacerlo nosotros mañana a otro país. Entonces, igual lo que estamos viendo desde esta perspectiva, de repente la tenemos que ver desde la otra. De hecho, nuestros antepasados lo vivieron y no hace tanto de eso, y a veces se nos olvida nuestra historia. Se nos olvida. Que no se nos olvide. Que no se nos olvide. Y gracias por eso, porque este ha sido un espacio que ha permitido ahora esta visión. Gracias por permitirme hablar desde la parte personal y también desde la parte profesional, ¿no? Que se han juntado y que creo que eso también, en mi caso, alineado a lo que veníamos hablando de las fortalezas, le ha dado un propósito a este proyecto migratorio. Y bueno, gracias por darme palabra. Gracias a ti, Qué porque maravilla. eres una persona preciosa. Un ejemplo, ¿eh? Absolutamente. Un ejemplo. Un ejemplo en muchos sentidos. Si ya te quería hoy, te quiero más después de esta, ¡Ay, qué bueno! este rato, y después de esta charla, y te admiro más. Y porque a pesar de las burocracias varias, tú eres psicóloga aquí, en Gracias, Lima, mi amor. y donde sea. Eso que quede bien claro. Gracias. Bueno, chicas, un placer, de verdad. Gracias a ti. Pues esperamos que las personas que se hayan podido sentir identificadas hayan recibido el chute de oxígeno que acabas de dar. Para el resto, como decía Marta, que podamos tener esa visión cada vez más empática y más amable con todas las realidades que son diversas y que nunca podemos decir que no nos veamos en una de estas. Así que gracias por ponerle voz, gracias por ponerle emoción y, como siempre, siempre decimos, abracemos nuestras emociones. Eso es. Adiós. Hasta la próxima.